Amén. ¿Qué fuera de la iglesia evangélica si no predicara el perdón de Dios? ¿Qué fuera? Dígame usted, ¿qué es lo que incluye el perdón de Dios? La Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús vino al mundo, Él vino a revelar a Dios Padre al mundo. Entre Malaquías y Mateo hubo un tiempo de oscuridad, según se da a conocer en los estudios, que hubo un tiempo donde no se predicaba la palabra de Dios. De hecho, no había nada fresco. La palabra quedó oculta por más de 400 años. Y cuando entra Jesús a la tierra, se profetiza que Él iba a venir desde los profetas antiguos. Empieza a hablar de lo que Él iba a venir a hacer. Y la Biblia dice que el Señor Jesús trajo la relación, a restaurar la relación de Dios con el hombre. Para que nosotros entendamos bien, no hay relación de Dios si no hay un perdón de Dios para nosotros. Si usted me dice a mí, yo creo en Dios, pero no le ha pedido perdón a Dios, entonces su relación está rota todavía. Entonces yo voy a hablarle en esta mañana que Dios como tú que perdonas. Si usted va al libro de Malaquías, usted va a encontrar algo bien verdadero que dice la palabra de Dios así. Malaquías capítulo 7 versículo 8. Y dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Diga conmigo, esta es palabra de Dios. Qué tremendo. El profeta Miqueas nos habla de un perdón de Dios. Algo que el mundo humano hemos recibido de Dios es el perdón que Él nos ha dado cuando viene a nuestra vida. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta qué tan importante es el perdón de Dios para una persona. Sin el perdón de Dios, el hombre está perdido. Su vida está en enemistad con su Creador. Sin el perdón de Dios, su vida no tiene una relación con su mismo Creador. ¿Por qué? Simplemente porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Simple, así nomás. Si la Biblia nos habla de cómo Dios nos ama, pero también nos habla cómo nos perdona. Y a través del perdón que Él nos da, nos trae la bendición a nuestra vida y sana nuestra tierra. O sea, nuestra vida es lo que hacemos y lo que hablamos. ¿Qué tan seguro está usted que Dios le haya perdonado sus pecados en esta mañana? ¿Qué tan seguro está usted? ¿Sabía usted que hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pastor, pero nunca ha arreglado cuentas con Dios? Porque si usted es alguien que dice, yo creo en Dios y me ha perdonado, yo quiero que ponga mucha atención. Si su vida tiene su desarrollo personal en su relación con Dios, cada vez que usted se hinca a orar. A veces nosotros tomamos una actitud como que Dios nos debe. Dios no le debe a nadie, nosotros le debemos a Él. Amén. Nunca tome una actitud como que Dios me debe. Dios no le debe a nadie. Nosotros somos deudores delante de Dios. Tenga esto en mente, por favor. ¿Qué tan importante es el perdón para nosotros entonces? Yo quiero que se dé cuenta, es de gran valor y es necesario que usted esté listo para recibir el perdón de Dios en su vida. Bueno, pero ponga atención, la Biblia nos habla del profeta Miqueas, que vino y profetizó a la ciudad de Jerusalén en el año 8 antes de Cristo. Y trae una palabra de Dios a Jerusalén. Y antes de que declarara ese perdón, le hace ver el pecado al pueblo y lo que estaba sucediendo entre ellos, en los habitantes de Jerusalén. Y en esos días se puede dar cuenta que el profeta empieza a hablar. Si usted lee el capítulo 1, empieza a hablarles del pecado que había en ellos. Pero ya el capítulo 7, antes de terminar, dice la palabra de Dios que Dios a través de este profeta le habla y les da una palabra de aliento. Y lo más tremendo de esto es que dice el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Dónde están nuestros pecados? En lo profundo de la mar.
Hace algunos años yo conocí a un pastor que le gustaba mucho bucear en el mar. Y dice, pastor, dice, usted no tiene una idea cuando uno anda abajo en el mar buceando. Dice, está tan bonito abajo que abajo hay parques. Dije, ¿a poco sí? Dijo, sí, pero dice, uno tiene que tener mucho cuidado. Dice, porque entre más profundo usted va para abajo, la presión del agua empieza a sentirse en los oídos. Dice, ha habido ocasiones que se han perdido hombres que andan buceando abajo, porque sin querer se van metiendo, dice, y el mar tiene profundidades tan profundas que el hombre no las alcanzaría a mirar. Yo dije, qué tremendo, ¿verdad? Imagínese usted, allí en todo lo más profundo de ese mar están sus pecados y están mis pecados, donde nadie puede entrar a sacarlos, donde nadie puede decir, ahí yo sé el pecado de tal. Cuando Dios perdona, acuérdese de esto, olvida. Ya no se acuerda más. Cuando usted perdona, a veces no lo olvida. Usted lo trae todo el tiempo ahí. Pero vayamos a ver lo que habla la palabra de Dios, porque es importante recibir el perdón de Dios. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús los guía en una manera que nos dice que les dio una dirección de cómo orar al Padre. Pero en esa oración nos da una palabra de gran valor que se ha tomado muy en poco o la gente no lo ha estudiado bien. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 6, el versículo 12 está incluido en la oración del Padre Nuestro. ¿Alguien sabe la oración del Padre Nuestro? Esa oración usted y yo la podemos hacer en 40 segundos. Así de rápido. Pero no es lo que repita, sino es lo que aplique. De cómo lo viva y cómo lo vaya desmenuzando en su vida. El versículo 12 dice la palabra de Dios de Mateo capítulo 6. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las traducciones de la traducción en lenguaje actual dice así: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Wow. Ahora note esto. ¿Qué pasaría si nosotros no perdonamos y Dios nos puede perdonar? ¿Podrá Dios perdonar a alguien así? Hay algo que yo quiero tratar en esta mañana y se habla lo importante del perdón. Fíjense que años que yo tengo predicando la palabra, he hablado mucho de este tema. Esta semana pasada, mientras que estaba el pastor Ramiro conmigo, una de esas veces el Señor empezó a inquietar mi corazón a esto. Y a veces nosotros no miramos el valor de lo que es el perdón cuando lo damos a alguien. Yo me di cuenta de algo, que importante es el perdón que cuando nosotros perdonamos a alguien. Dígame usted esto, ¿qué beneficio tenemos al perdonar a nuestros enemigos o a nuestros ofensores? A los que nos hacen mal. Porque ¿qué beneficio está yo agarrando? Hay gente que no mira beneficio. De hecho, yo le dije hace unos días, cuando traje una persona a trabajar, estaba hablando de alguien y me dijo algo así, me miró y me dijo, mire, a mí el que me la hace, me la paga, yo no sé perdonar. Yo no le dije nada, nomás me quedé callado. Pero yo dije, qué triste, no sabe el daño que se está causando. Pero ¿qué es perdonar? Perdonar es dar un nuevo comienzo. Perdonar es cancelar alguna deuda que nos deben, sea en ofensa o sea en otra área. El perdón es un poder sobrenatural. Es el comienzo de su mente y lo físico, de la salud de lo físico de usted, de los cuerpos que nosotros tenemos. Es más, cuando nosotros necesitamos el perdón de Dios, alguien podría decir, yo he sentido el perdón de Dios en mi vida de lo que Él me ha perdonado. ¿Alguien puede decir amén? Fíjese qué tremendo, pero hay algo que todavía la Biblia nos dice. No nada más es de que Dios nos perdona. El perdón es reversible. Yo te perdono, tú perdona a los que te hacen a los que te deben, a los que te han ofendido. ¿Qué tan difícil se le hace a usted perdonar? Cierto doctor que estudia la mente del ser humano dijo que la mente del ser humano hay un cierto funcionamiento entre la mente y el alma del hombre. Dice que hay un funcionamiento en cuestión de tan pequeños segundos
que se conecta a nuestra manera de cómo vamos a funcionar. En cuestión de unos milisegundos entra en nosotros la decisión de perdonar o quedarnos enojados. Así, en cuestión de segundos. La ciencia médica hoy en día le pone un montón de alambres a la gente que no puede dormir bien. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Se han dado cuenta que todo viene del cerebro, de lo que pensamos? A veces nosotros no valorizamos qué tan importante es la mente que nosotros tenemos. Por eso dice la palabra de Dios que renovaos nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios que tiene para con nosotros. El apóstol Pablo lo pone de otra manera. Vaya conmigo al libro de Efesios. Entonces nosotros tenemos la decisión de escoger, de perdonar o de no perdonar. Si nosotros decidimos guardar ese enojo hacia quien nos ha ofendido, no sabemos el daño que nos causamos a nosotros mismos y cómo nuestra salud puede ser afectada. Y por eso muchos hoy en día viven enfermos en ciertas cosas que no les va bien. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 4 del libro de Efesios, el versículo 23. Dice la palabra de Dios que Pablo, a través del Espíritu de Dios, habla a los creyentes del Nuevo Testamento, a los de Efesios y a nosotros que estamos hoy en día. Y dice Pablo, renovaos en el espíritu de nuestra mente o de vuestra mente. ¿Quién es el que renueva la mente? Diga conmigo yo. Diga conmigo yo. Usted es el que decide qué es lo que mete a su mente. Usted decide qué tanto guarda su enojo. Usted decide qué tanto ha determinado usted cambiar su manera de vivir. Por eso yo cuando le traje este anuncio de este hombre que muere, cuando yo empecé a leer los libros de él, a mí me impresionó bastante la enseñanza de él, porque él se enfoca mucho en el potencial que hay de nosotros, que es lo que Dios depositó. Y dice este hombre, dice, ha habido hombres, mujeres que se han ido de este mundo sin haber sacado eso que Dios depositó en sus vidas. Es una pérdida de vida. Y es algo tremendo, iglesia. Hay mucha gente que se conforma a vivir su vida así. No saca nada de lo que Dios ha depositado en su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovaos el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿para qué? Porque nosotros tenemos que meter lo que la palabra de Dios dice en nuestra mente, en nuestra vida. Esta renovación de la que habla Pablo no es que solo nos quedemos molestos, sino ni que andamos en enojo todavía. Es tener que actuar. Es tener que ver lo que Dios dice en la vida de nosotros. Hay algo que yo quiero que se dé cuenta. Yo me di cuenta que vivimos en una sociedad que no ha tenido el valor de perdonar hacia los que les ofenden, aún en el medio cristiano. Cuando alguien dice yo perdono, pero sus expresiones son otras, no ha perdonado. Se está dañando su vida, se va a dañar su salud, se daña la relación con Dios y usted. Usted no sabe el daño que se causa un ser humano, porque usted me va a decir, pero Dios sabe. Sí, Dios lo sabe, pero también dice la palabra de Dios que Dios es el que escudriña lo profundo del corazón del hombre. Y allá en lo profundo del corazón del hombre hay resentimiento. Y ese resentimiento, dice la palabra de Dios, que puede convertirse en una raíz de amargura. Hay gente amargada en su corazón porque no ha aprendido a perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque si usted no perdona a su ofensor, Dios no te puede perdonar. Así es. Dios es bien claro, iglesia. Dios es un Dios justo. Dios es alguien que Él quiere que nosotros le enseñemos al mundo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo no entiendo, por favor escúcheme, yo no entiendo a alguien que dice yo tengo a Cristo y sus expresiones de palabra dicen contrario a lo que Dios dice. Hay mucho cristiano hoy en día, mucho cristiano resentido, molesto, y lo primero que hace es avienta. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, del corazón salen todas las cosas malas. Usted nomás habla y sabe lo que hay.
Yo no puedo entender cómo alguien quiere mejorar su vida si no hay eso en su corazón. ¿De qué sirve venir a la iglesia si nosotros no aplicamos lo que la iglesia nos enseña basado en la palabra? No hay beneficio, iglesia. Estamos engañándonos a nosotros mismos. La gente piensa que podemos engañarnos, pero tarde que temprano nuestro hablar enseña lo que hay en el corazón. Entonces la sociedad en que vivimos no tiene el valor de perdonar porque a los que le hacen mal, o a los que nos critican, o a los que hablan mal de los otros. Pero miremos qué tan dañino es el no perdonar a nuestros ofensores. Lo primero que tenemos que ver es que el perdón no es opcional. O si lo sientes, entonces hazlo. No, para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? El perdón no es opcional. El perdón es necesario. Ahora, escuche esto, el perdón no es para el beneficio de quien me ofendió. Es más bien para el beneficio mío personal. Sí, escuche, yo no le voy a hacer un favor a él para perdonarlo. Yo me voy a hacer un favor a mí mismo. ¿Alguien se ha hecho un favor a usted mismo? ¿Ah? A veces nosotros no analizamos lo que la Biblia dice. A veces nosotros cargamos una Biblia, la traemos con nosotros, y a veces nosotros en verdad, iglesia, no analiza lo que la palabra de Dios dice para el beneficio personal. Yo les he dicho a ustedes y se lo vuelvo a decir cuantas veces sea necesario: si la palabra de Dios no funciona en tu vida, yo no quiero saber esa palabra que tú me quieres enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Porque en verdad, iglesia, para que esta palabra yo mire que va a hacerle algo, es porque ha funcionado en mi vida. Yo lo que predico aquí en esta palabra, hermano, es algo que ha funcionado en mi vida. A veces nosotros decimos, oh sí, pero es fácil. No, no es fácil, pero no es imposible. Cuando usted le pide a Dios dirección y le dice, dame sabiduría, Santiago dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Padre, que Él os dará sin ninguna pregunta. El hombre sabio sabe dirigir sus palabras, controla sus actitudes, cuida lo que habla, lo que expresa. Ahora escúcheme bien, ¿cuánta gente hoy en día vive en una situación muy mal delante de Dios? Es más, han llegado a pensar que alguien le ha hecho un mal, o que le tiene envidia, o que el diablo lo tiene en pobreza. Fue el mismo Señor que dijo una condición de la persona cuando no perdona. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Fue el mismo Señor Jesús que nos habló de esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18. La Biblia dice que Pedro le hace una pregunta al Señor Jesús. Y la pregunta fue esta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos que pequen contra mí? La mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces? Pedro le dijo, Señor, ¿7 veces tengo que perdonarlo? La respuesta de Jesús no tardó en venir. Dijo, no 7 veces nada más. Te digo que hasta 70 veces 7 en un día. A veces nosotros con cualquier cosita nos rajamos y no aprendemos a perdonar. ¿Dónde queda esa parte? Yo creo que Pedro fue el hombre más atrevido que le preguntó. Yo creo que se la habían hecho, ¿no? Sí, y le dice, oye Señor, yo quiero preguntarte algo. El Señor Jesús dijo, dime Pedro, ¿qué te pasa? Y Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? 7 veces. O sea, justificando su manera de hacerlo. Dice, después de 7 veces ya no se crea eso, yo le digo. Y el Señor le dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, pero esto no es lo que quiero tratar, porque tan pronto como pasa eso, enseguida comienza a decir algo de gran valor que hoy tenemos que poner cuidado. Si es que usted quiere que Dios le bendiga, y de no ser así, usted es el que se daña a sí mismo. Escúcheme, cuando usted no perdona, usted se está dañando a sí mismo. No es su ofensor,
es usted mismo. Mateo capítulo 18, vaya, capítulo 18, el Evangelio según San Mateo, versículo 23. ¿Tienen prendidos los calentones? Apágalos, por favor. Santo. Yo acá estoy sudando y dije, ¿soy yo o son ustedes? Hay gente muy friolenta. Pero no, estamos a estar a 60. 18, Mateo 18, versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Note, dijo, es semejante o se iguala a lo que va a decir Jesús. Vamos, dice la palabra de Dios esto. Aleluya. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Ahora entienda esto: en los tiempos antiguos, cuando usted debía y no tenía con qué pagar, recogía lo que tenía en su casa, su esposa, sus hijos, y los vendían. Así dice, ¿sí o no? Oye, imagínate que volviera eso hoy en día. Ya tuviera muchos sin hijos y sin mujeres. Imagínate. Y dice la palabra de Dios, el rey le mandó decir: ¿sabe qué? Vayan a la casa de este, no me puede pagar, vayan, agarren su mujer, los hijos y todo lo que tenía para que me pague la deuda. Órale. Y dice la palabra de Dios a este, como el versículo 26: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo, ¿verdad? Le perdonó la deuda. Ahora, fíjate que la Biblia dice algo bien tremendo. Dice que este hombre, el Señor, movido a misericordia, le soltó. Por favor, imagínese qué tanto no lloraría este hombre para que lo soltaran. Imagínese. No, mi esposa no. Y un gritadero que tenía. Los hijos, ¿quién quiere a sus hijos? Óigame, que te dijeran: Armando, voy a vender tus hijas. ¡Ay! Imagínate. Es algo serio, iglesia. Ahí sí llorábamos. Y dice la palabra de Dios que se agarró y lloraba, y aquel hombre mirándolo, dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. ¿Alguna vez usted ha sido movido a misericordia o no entiende lo que es misericordia? A veces nos olvidamos de dónde nos recogió Dios. A veces nos olvidamos que nos perdonó Dios. A mí personalmente yo tengo mucho que le debo. Yo hablo por mí. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo. Hace precisamente el martes cenábamos con una familia, mi esposa, yo y el pastor Ramiro y su esposa, con una familia que me conoce de años, y me decía: ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Yo le dije: sí me acuerdo. Y me decía: ¿cómo ha cambiado el tiempo? Le digo: sí, pero ¿sabes quién cambió el tiempo? Dios. Dios, qué tremendo, iglesia. Dios tiene la puerta para que todo el que quiera el perdón de Dios vengamos a Él. Pero no todos quieren venir a Él. ¿Por qué? Porque el perdón es reversible. Él me perdona, yo te perdono. Él me perdona, yo te perdono. Y si usted me dice a mí: pastor, es que usted no sabe lo que me han hecho, cualquier cosa que le han hecho es perdonable, porque usted no es un angelito. ¿Sí o no? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 28: pero saliendo aquel siervo, ay, Padre bendito, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiado de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 a miles es mucha la diferencia. Es como si fuera la feria que traía usted en la bolsa. Y dice la palabra de Dios que este hombre, hermano, lo agarró y oye, qué tremendo. Por favor, le ahogaba. Note lo que dice, diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios. 100, diga conmigo 100.
Ay, ay, ay. 100 denarios. Yo creo que aquel lo agarraba. Págame, págame. Y dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ay, 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 ay. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda por 100 denarios. ¿Cuánta gente hoy en día en el ambiente cristiano, en la familia de Dios, ha reaccionado como este hombre? Note, viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Tengamos en mente esto: cuando nosotros no perdonamos, en cualquier lugar dejamos el resentimiento. Y la gente se va a dar cuenta. ¿Sabía usted eso? Usted se sienta a comer y platica, y anda y ahí, platica y empieza a decir todo lo que usted me han hecho y me hicieron y me hicieron. Yo digo, ¿no tiene usted cuidado? ¿No tiene cuidado de que algo le vaya a pasar a usted? Así dice la Biblia. Ahora vamos a ver. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oiga, esto es algo serio. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagaran lo que le debía. Óigame, por favor, escúcheme. ¿Qué es un verdugo? No le hace daño, nomás lo está castigando. Yo fui al diccionario a buscar qué es un verdugo. Dice que es una persona que castiga con crueldad, sin misericordia, porque impone castigo a quien es castigado porque alguien más le mandó que lo hiciera. Ay, ay, ay. Dice el Señor: entréguemelo al verdugo y que lo castiguen. Mira, lo iban a echar a la cárcel. Ahí hubiera estado sentado, se hubiera hecho viejo hasta que hubiera pagado. Pero como él reaccionó diferente, ya no fue echado a la cárcel solamente, sino que ahora fue entregado al verdugo. El verdugo es alguien que castiga severamente. Es alguien que alguien con autoridad le dijo: castígame a esta persona. Eso es lo que se usaba en aquellos tiempos. Pero no olvidemos esto, iglesia: el perdón no es beneficio para el que me ofendió, sino más bien es beneficio para mí, que Dios me perdone a mí. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Algo, escríbalo si es importante para usted. Pero el perdón no es beneficio para el otro, es beneficio para mí. ¿Sí o no? Dígame algo: ¿qué beneficio tengo yo al perdonarlo? Mucho, porque Dios me perdona a mí. Mucho. ¿Sabe usted que en nuestros medios la sociedad tiene un concepto totalmente equivocado de lo que es el perdón? La sociedad que nosotros vivimos cada día se vuelve más cruel. Más cruel. De veras. Usted miró a ese hombre que está ahorita en corte, que mató a su mamá. Él llegó con un chaleco de balas, que llegó y traía 2 pistolas. Iba a matar a su mamá, la cual dice que ella con una pistola también le quería matar, y él la mató. Cada día nosotros vamos a estar viendo casos similares, porque el coraje, el resentimiento es tan grande, el odio que se les pone. Pero la Biblia dice, hermanos, hay una profecía que en los últimos días los hijos iban a tener ese caso de rebeldía. Ahora, ¿por qué el hijo? ¿Cómo puede ser que un hijo le haga daño a una madre, a un padre? ¿Quieres saber por qué? Porque en ese hogar no hubo principios morales. No se le enseñó a ese muchacho cuando estaba chiquito el valor que tiene una madre y un padre para usted. La Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Es la promesa con bendición. ¿Cuál es el resultado si lo honramos? Tenemos larga vida. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque la sociedad en que vivimos tiene el concepto totalmente equivocado. No es lo que dice la palabra de Dios, iglesia.
No es lo que el pastor les enseña aquí, es lo que la sociedad está enseñando ahorita, que si te la hacen, págasela, y si no te dejes, que al cabo no, mira, no, esto y lo otro. Y empezamos nosotros a usar lo que el mundo usa para dañarnos nuestras vidas. No olvidemos, hermano, dice la palabra de Dios que toda persona un día vamos a compadecer delante de Dios. Un día, todos vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. Y Él va a darte, tú le vas a dar cuenta a Él de lo que hiciste en la tierra. ¿Sabe que hay dos cosas bien importantes que la persona cuando muere se lleva consigo? Lo que usted habló. Todas las palabras que salieron de nuestra boca se van a hablar en aquel día. Y la otra cosa es las obras que usted hizo aquí en la tierra. Las obras. ¿Qué obras buenas hiciste? Las obras buenas y malas. Jesús dijo algo bien tremendo. Dijo: por vuestras palabras serás justificado o serás condenado. Cada vez que alguien habla, su palabra sale, expresa el sentir que hay en esa persona. Si hay rebeldía, fácil lo habla, no tiene por qué decir más. ¿Cómo la ven? Hace unos años atrás, muchos años atrás, había un principio moral: respeta a tus adultos, a los mayores. ¿Se acuerdan? Era algo bien precioso. Usted respetaba a sus mayores. Le hablaban de usted. Le decían buenos días. Hoy le dice a la gente buenos días. No hay esos principios en la casa. ¿Y por qué, pastor? Simple, porque vivimos a un mundo completamente conectado al internet. Hay gente que se levanta en la mañana, lo primero que hace es conectarse a Facebook en lugar de conectarse a la presencia de Dios. Estamos nosotros cada día desviando el propósito por el cual Dios nos tiene con vida hoy. Toda persona que tiene vida es un propósito de Dios. Nadie vive, Jesús dijo, nadie vive para sí. Todos traemos un propósito de Dios. Dígame, ¿ha descubierto usted el propósito por el cual usted vive? ¿O nomás usted está viviendo y el día que se muera será uno más que se fue a la tumba con todo el potencial que Dios tenía en usted? Ay, a veces no nos gusta oír eso. No nos gusta oír eso. Las universidades preparan a la gente, a los muchachos, para poder impactar el mundo y ganar mucho dinero. Pero le voy a decir algo: hay verdades que son completamente cambiadas en las universidades, en los estudios. Ahora, no que diga que es malo, por favor no malentienda. Pero el hombre, el niño que está bien ubicado y direccionado en Dios, aunque le enseñen lo que le enseñen, él sabe dónde está Dios. Cuando Moisés fue llevado a Egipto, yo me imagino, escúcheme por favor, dice la palabra de Dios que buscaron una de las mujeres de los hebreos para que lo cuidara. Y qué casualidad que va tocando la misma mamá de él. La Biblia dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero nunca olvidó quién era su Dios. Nunca. Había una nana que lo cuidaba. Yo me imagino que cada mañana que ella se levantaba le decía: Moisés, acuérdate que tú eres un hombre de Dios. Y le enseñaba la palabra. Imagínese, iglesia, los principios buenos enseñados en la casa nunca se pierden. Grábeselo, no se pierden. Si usted enseña a su hijo a saludar, aunque esté viejo, va a andar saludando. Si usted les enseña a respetar autoridad, va a respetarlo. Hoy miramos muchachos que no saben respetar ni la autoridad. Algo que yo he encontrado en nuestro mundo, en nuestra sociedad hispana, es que todos queremos, en nuestro trabajo somos bien, pero bien sumisos. Y en la iglesia queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? ¿Quién es el pastor para que me mande? Qué terrible. Sin saber. Fíjate bien, hermano, antes de que estuviera todas las cortes y todo eso,
Todo se regía por el hombre de Dios. La autoridad era Dios la había puesto en ese hombre. Lea la Biblia, los reyes que estaban ahí estaban puestos y ellos venían y él consultaba a Dios. Los profetas iban con los profetas. ¿Qué dice Jehová de esto? Vamos, es más, no dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. ¿No sabéis que nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿Sabe que Pablo le motiva? Dice, antes de que ustedes peleen allá afuera en las cortes, vayan allí con los hermanos. Y si usted me dice a mi pastor, pero no hay hombre preparado, no diga eso. Es que no le gusta lo que le van a decir. Entonces no le gusta. Nosotros somos muy selectivos. Somos personas que queremos que nos den lo que nos gusta. Queremos que nos den la manera en que queremos. Y Dios no trabaja así. Dios a lo blanco le llama blanco y a lo negro negro. ¿Sí o no? Así es Dios. Dios enfrenta su pecado y me enfrenta a mi pecado. Hace muchos años atrás yo leía una parte de la palabra de Dios y después oía a un hombre de Dios que estaba enseñando y dijo, mira, cómo Dios es tan justo, porque cuando David hizo las cosas, hermano, él hubiera podido decir, cállate, hay que quedar. No, pero él también lo escribió en la Biblia. Ay. Hay una historia de un hombre llamado Balaam en la Biblia. Y el libro de Apocalipsis dice que cuidemos de la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de este hombre? Este hombre enseñaba cómo cayeran los hijos de Dios. Qué tremendo, iglesia. Él se dejó llevar por se impresionó por lo que le ofrecía el otro hombre que venía. Le dijo, mira, maldice al pueblo de Dios y todo esto te voy a dar. Le trajo vestidos de lino fino. Oye, qué tremendo. El mundo camina diferente a lo que Dios dice. El mundo es un lugar, iglesia, donde nosotros tenemos la batalla cada día. Cuando tú sales de tu casa, si no te saliste orado, vas a ser derribado. Vas a ser derribado. Hace unos días atrás yo estaba en mi casa y estaba sentado ahí mirando la televisión. Por lo regular casi nunca miro películas, yo no me gustan. Me gusta ver información de lo que hay, de lo que en verdad es verdad. Y esa vez me enfoqué a ver una película que decía que era hecho de la vida de la vida real. Y eran 4 soldados marines, los Marines, que fueron enviados allá con los talibanes a investigar. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo se llama esa película, yo no me acuerdo. Pero estos 4 estaban agarrando las fotos de ahí. Y llegan, hermanos, unos pastores. Y estos estaban acostados así, cuidando que no los vieran. Pero es una vida real, hermano. Entonces dice que se dieron cuenta que ellos estaban ahí. Y entre esos 4, óigame bien, esos 4 le decía uno al otro, vamos a matarlos. Y el otro decía, no, ¿cómo lo vamos a matar? Estados Unidos no es así, no mata gente indefensa, nosotros vinimos a esto. Y el otro le decía, mátalos, porque si los dejamos ir nos van a venir, nos van a traer, nos van a atacar. Y el otro le decía, no lo podemos matar. Y estos estaban con ganas de irse. Ahora, acuérdese, dependía la vida de ellos. Y ellos estaban ahí lidiando. Por fin ganan, hermanos, y le dice, déjalos ir. Pues hermano, parece que está como aquel que le platiqué. Nomás salió de la puerta y gritó todo lo que había mirado. Salió corriendo y les dijo, allá están los americanos. Vienen, hermanos, y a ellos les fue como feria. Mataron a 3 y al otro casi ya lo dejan muerto. Ahora, ¿a qué viene esto? A veces, hermano, nosotros actuamos de esa manera. Decimos, sí, pero es que Dios dice, yo lo voy a hacer de esta manera. No, hermano, cuando Dios dice perdona, ¿qué es perdonar? Nosotros vivimos en el mundo, iglesia, donde nosotros no se aprende a perdonar en la escuela, no se aprende a perdonar en la sociedad. Cuando se aprende a perdonar es cuando tú disfrutas el perdón de Dios que te da a ti. Es cuando tú sabes de dónde te sacó Dios, de dónde te levantó Dios. Yo no sé, pero alguna gente no ha vivido el mundo que, hermano, estaba el pastor Ramiro aquí, les estaba diciendo a sus muchachos, miren, yo no fui una persona que tomé, yo no fui esto, y les estaba diciendo, guárdense, es importante que se guarden, y les estaba diciendo, y me sorprendí las preguntas que le hicieron. Yo me quedé like, wow. Él les estaba hablando de su persona. Dijo, alguien tiene una pregunta. Y un niño de 12 años le hizo una pregunta que me sacó a mí de onda. Me sacó de onda, dijo, wow. Le dijo, pastor,
Si una persona se divorcia, ¿se puede casar? Era otra cosa. Era otra cosa lo que le estaba diciendo. Yo le dije al pastor, ¿de dónde sacó eso él? Estábamos comiendo él y yo, y le digo, ¿qué pasó? Dijo, cuando una persona habla así, es que su corazón está resentido por algo que está pasando en su vida. Dice, hay personas dolidas, y entre esas personas están los hijos de uno. Yo le dije, ¿cómo? De veras, iglesia. A veces nosotros no miramos la magnitud del daño que estamos causando a nuestros hijos. Como estamos ciegos al enojo, al no saber perdonar, estamos nosotros actuando y pensamos que ellos no miran, pero ellos crecen. Los niños son como una aspiradora, todo agarran. Yo la otra vez estaba sentado en iglesia y me acordaba cuando tenía a mis hijas chicas. Qué pronto pasó el tiempo, hermano. Qué pronto. Hermano, la vida se va rápido. Usted tiene ahorita a su niño chiquito, ya mañana ya está en la high school. De repente pasa el tiempo rápido y usted piensa que no pasa. Y sabe algo, lo tremendo de esto es que no hemos aprendido a sembrar cimientos de principios morales en nuestros hijos. No hemos sabido poder sembrarle a ellos, hermano, sentarnos un momento y decirle, hijo, cuando esto pasa, esto tienes que hacer. Usted me dice, pastor, es fácil. No, no es fácil. Nada en la vida es fácil. Yo le digo a mis hijas, todo lo fácil es barato. Todo lo que se lleva un esfuerzo tiene una buena recompensa. Todas las buenas victorias han pasado por grandes batallas. El hombre o la mujer que usted mira ahí arriba logrando un éxito es porque no le fue fácil llegar hasta donde está, pero está ahora ahí por el esfuerzo que hizo. El pastor Ramiro les hablaba el miércoles y le dijo, mira, es importante lo que empezó a hablar él, hermano, sobre el ánimo, el esforzarse y las manos. Dijo, ahí está, a las manos a la obra. ¿Cuánta gente hoy en día conoce la palabra y no tiene mejoramiento en su vida? Cuando yo no era cristiano, todos los domingos que yo iba a donde yo iba, yo salía igual como yo entraba. Cada día era lo mismo que yo oía. Pero cuando yo vine a la palabra de Dios y me enseñaron que Cristo me ama, yo le platicaba a una persona, me dijo, ¿cómo te hiciste, hermano? Y yo le dije, mira, le conté mi historia. Y yo le dije, yo llegué a un lugar y me paré, y cuando oí la palabra, a mí se me abrieron las puertas, en el cual me dijeron, hay una opción, vives igual o puedes cambiar. Y desde ese año, en 1980, mi vida cambió y sigue cambiando. El que no tiene cambio no tiene progreso. Así de simple. No tiene progreso. Y el progreso es necesario en la vida de una persona. No podemos pasar los años y siendo viejos y no hayas aprendido nada. Acuérdate que traes una generación detrás de ti. Con todo el respeto que usted merece. Antes de que me importen sus hijos, me importan los míos. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Porque si yo no toco a estos niños, yo no voy a tocar a sus hijos. ¿Sí o no? Todos. Iglesia, usted trae una generación detrás de usted. Acabas con tus hijos y siguen los nietos. Ahí vienen los nietos. Ay. Yo le decía a mi hija, a Ruby, cuando tuvo el niño, y le dije, yo le voy a enseñar a Mateo que él me diga que soy su tío. Pero ya cambié la historia. Ya le dije, Mateo, soy tu abuelito, ¿ok? So, cuando estés grande, mejor dime grandpa. I changed my mind already. Dije, yo creo que es más privilegio que me diga grandpa que me diga tío. Yo no mascaba eso. Aunque tengo algunos años ya. No mascaba eso, iglesia. Como que uno se siente, no quiere aceptar eso. Sí, de veras. Yo agarro a mi nieto en los brazos, le digo, Mateo, ¿quién es el chiquito de abuelo? Y él me mira y se ríe. Cada mañana que no lo dejan en la casa, empiezo a platicar con él y empieza a hablar. Es un gozo, hermanos. Pero ahora llevo en mi mente esto, yo tengo que tocar a mi nieto. Mi nieto mañana va a decir, mi abuelo me enseñó esto. El perdón. Yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, un día tenemos que perdonar a alguien. Un día usted tiene que perdonar a alguien.
Ay, 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 ay. ¿Están aquí todavía? Ahora volvamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Oiga lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonás de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Entiende usted eso? ¿Cómo le hará? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Padre? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Entregárselo a los verdugos. ¿Quién es el verdugo? No es el que te ofendió. San Juan capítulo 10 dice la palabra de Dios, sino que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Juan 10:10. Mucha gente se enfoca a lo que vino el ladrón, a hurtar, matar y destruir. Cuando habla de ladrón, habla de Satanás. Yo me enfoco más en lo que va del versículo para abajo. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Porque si yo estoy bajo en esa cobertura, el ladrón no puede llegar a mi vida. Pero hay mucha gente que está enfocada en lo que el ladrón va a hacer. El Señor Jesús le dijo una cosa bien tremenda. Dijo: mira, así como el ladrón llega en la noche y no avisa, así se verá la venida mía cuando yo venga. Si ahorita supiera a usted que le van a robar su casa, usted no saldría de su casa. Pero el ladrón no avisa. Tampoco el diablo avisa. Al momento que nosotros no perdonamos, usted mismo cae en esa situación. Usted le está diciendo: Señor, yo quiero que tú me perdones, pero yo no puedo perdonar a esta persona. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo. ¿Cómo podemos nosotros? La Biblia dice: da de gracia lo que recibes de gracia. ¿Sabe lo que quiere decir? Que como Dios te perdonó en su gran misericordia y no cuestionó todo lo que había, y cuando tú viniste, Él agarró todos sus pecados y los aventó a la profunda de la mar y dijo: jamás me acordaré de ellos. Jamás. Diga conmigo: jamás. ¿Alguien sabe lo que quiere decir jamás? Nunca más. No más. Si tú vas y le dices: Señor, ¿te acuerdas la mentira que hizo? Dijo: ¿cuál? ¿Cuál mentira? Porque Dios no es hombre para guardar su enojo. Dios no guarda su enojo, iglesia. Dios no guarda el enojo. Dios perdona y Él espera que nosotros vayamos y hagamos lo mismo con lo que nos han hecho mal. Yo les platicaba hace tiempo atrás, yo al hombre que yo admiré bastante también fue a Gigi Ávila. El yerno de él mató a su hija. Y dice que una vez que estaba orando, el Señor le dijo: yo quiero que tú vayas a la cárcel y le digas que lo perdonas. Wow. Y fue. Y aquel hombre esperaba: viene este viejo para acá y para allá. Y cuando viene le dice: quiero venirte porque el Señor me ha dicho que te perdone el daño que me causaste. Y según la historia, después él y ese hombre se hicieron muy amigos. El señor Gigi Ávila ya pasó con el Señor. Pero qué tremendo. A veces nosotros por un enojo no sabemos perdonar. Imagínate, iglesia, usted cae en una prisión espiritual, propuesto a que el enemigo venga y le traiga cuanta cosa. Venga y nos traiga cuanta cosa y cosas malas que pueden venir. ¿Sabe, hermano? Yo estaba mirando esto y yo me di cuenta. Fíjese que aunque usted no lo crea, la ciencia ahorita está estudiando cómo el hombre funciona, pero no han podido encontrar y no van a encontrar, porque el único que conoce el corazón del hombre es el que lo creó. Es el que le da la vida, el que lo sustenta. Y la ciencia ha querido encontrar cómo es que el hombre toma las decisiones. Es simple, es en el cerebro, en la mente. Por eso dice la palabra de Dios: renovaos de vuestro entendimiento. Un creyente no renovado el entendimiento nunca disfruta de la buena voluntad de Dios que tiene para con él. Usted puede seguir enojado toda su vida, pero toda su vida no disfrutó de lo que Dios le quería dar. Qué lindo es disfrutar la vida, iglesia. Qué rico es disfrutar la vida.
Hermano, si usted va a vivir 80 años, disfrútalos. Aplica lo que dice la palabra de Dios. Este hombre murió a los 60 años, joven todavía, pero se acabó el tiempo. ¿Sabe que una vez yo estaba leyendo a este hombre hace algunos 6 meses o un año más o menos? Una de esas mañanas yo llegué a mi casa y estaba ahí en la oficina, me fui a mi oficina ahí y empecé a leer un libro, y este hombre me enseñó algo que muchos de ustedes han preguntado. Cuando vino el pastor Ramiro, dijo: ¿y qué si el pastor mañana muere? ¿Quién se queda con la iglesia? Qué preocupados estaban. En lugar de decir: ¿y qué si el pastor mañana está bien bendecido? No, ¿y qué si mañana se muere? Hace algunos años llegó una mujer recién salva, y una vez llegó a la oficina, aquí a la oficina, y estaba yo ahí, y le dijo a Susi: ¿puedo hablar con el pastor? Y ella me habla y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y ella le dijo: ok, dígame. Dice: pastor, yo estoy bastante preocupada. Le digo: sí, dígame, ¿qué le pasa? Y me dijo: ¿y qué si usted se muere? Y yo le dije: muérase usted mejor. Me dijo: ¿quién se queda aquí? ¿Y por qué se preocupan? Entonces yo empecé a leer este hombre, hermano. Este hombre empezó a trabajar años atrás. Dice que él, cuando el Señor le dijo: empieza a preparar gente, porque si tú mueres mañana, este ministerio tiene que quedar establecido. Y él empezó a agarrar hombres y mujeres, pero entre ellos estaba su hijo. Tremendo muchacho. Y lo empieza a preparar, lo empieza a preparar. Él nunca se imaginaba que el noviembre 9 del 2014 iba a partir de este mundo. Y no nada más él, sino su esposa, su hermana y los demás que trabajaban. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y este hombre dijo: es importante esto, que se den cuenta. La pérdida más grande no es cuando tú mueres, sino lo que te lleva sin haberlo dejado un legado a otros para que sigan lo que tú aprendiste. Tremendo. Sí, hay muchachos que tal. ¿Y qué le enseñó a su papá? Nada. Y nada. Llegó el muchacho y le dijo a su papá: papá, ¿por qué sale el sol de arriba? No sé, mijo. Papá, ¿por qué el zacate está verde? Papá dijo: no sé, mijo. Dijo: ¿y por qué las nubes se hacen así como humo? No sé. Dijo: vete a jugar. Y cuando tengas otra pregunta, ven para decirte. ¿Qué sabe? No sabe nada. Hay muchos padres que no saben la O por la redonda. Si el muchacho le dice: papá, ahí en la iglesia un niño me dijo esto, dígale: perdónalo, mijo. Pero nosotros le decimos: no te dejes. Si te da así, dale para acá. Y luego después llega su niño todo rasguñado: mire lo que le hicieron a mi hijo. Pues si su hijo no es un ángel, ¿quién le dijo? Lo enseñó a que se defendiera, ahora resultó que también. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Cuando nosotros no avisamos, no enseñamos a nuestros hijos el poder del perdón, nuestros hijos van a correr con esa misma situación. Quiero que mire esto antes de terminar y escuche. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo algo tremendo. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón a cada uno sus hermanos. ¿Alguien entiende qué es perdonar de todo corazón? Alguien dígame algo. Bueno, Javier dice que sin resentimiento. Alguien dígame algo por acá. ¿Perdón? Olvidarlo. Pero olvidarlo, ¿verdad? ¿Alguien dice algo de acá? ¿Perdón? Sin recordar nada. Acuérdese que el perdón es un nuevo comienzo. Todo lo que quedó atrás, la ofensa quedó ahí atrás, ¿sí o no? ¿Sí o no? No están convencidos. No están convencidos. El perdón es importante. Escúcheme esto, porque a veces nosotros no analizamos de veras, iglesia. Pero el perdonar es dar un nuevo comienzo. Es cancelar alguna deuda. Porque el poder del perdón es sobrenatural. Acuérdese, es sobrenatural, no es natural. Es algo que Dios nos pone en nuestra relación que llevamos con Él. Y podemos, sí podemos. Pero si no tenemos relación con Dios, no podemos. Nuestros sentimientos nos van a ganar.
Ahora, escuche esto y es una gran verdad, pero yo no le hago un favor a usted al perdonarlo, yo me hago un favor a mí por perdonarte. Yo no le hago un favor a usted. Es mi obligación. El Señor Jesús dijo: así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de los hermanos sus ofensas. ¿Alguien de aquí, alguien le ha ofendido? Nomás 3. ¿Y los demás? Mucha gente hemos sido ofendidos. Muchos. Nada de esto va a pasar, iglesia, ni va a sanar tu corazón si no aprendes a perdonar a quien te ofende. Por eso está la decadencia, por eso se mira el disminuir de muchas personas. La iglesia es una bola de hipócritas, claro, ¿cómo no? Porque somos alguien en la iglesia y afuera, cuando se requiere aplicarlo, no lo hacemos. Poder vivir la palabra es algo personal. Entonces, pueblo de Dios, es por nuestro bien aprender a perdonar y saber olvidar a los que nos ofenden. Así nuestro Padre que está en los cielos os perdonará también nuestras deudas delante de Él que tenemos. Y tenemos mejor vida en Jesús. ¿Sabe algo? A veces me duele ver creyentes que dicen ser llamados hijos de Dios y dicen perdonar, pero sus expresiones van contrarias a lo que dice perdonar, a los que le han ofendido. No nos engañemos, nuestras palabras expresadas en público comentan en alguien solo lo que dice que hay en su corazón. Todo. Usted no necesita que decírmelo a mí. Lo que habla en público un día se va a oír, se va a conocer. Y ahora especialmente en Facebook todo ponen y lo dicen ahí. Qué triste ver creyentes resentidos hablando en la Facebook de la iglesia, de sus líderes. Eso duele, porque ni el diablo haría eso. La Biblia dice que una casa dividida entre sí misma no permanece. Qué triste es ver eso. Eso parte el corazón, se mira lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos, si uno perdona, no jamás vuelve a hablar de eso, no vuelve a hablar de eso. Un día usted en su vida, en cierta situación de lo que uno puede ver, cómo está saliendo el progreso en nuestra vida, usted va a mirar, iglesia, cómo Dios te bendice. Qué bonito es vivir una vida en paz con todo. Pastor, no se puede si pones de tu parte. No culpe a nadie de su fracaso. Arregle cuentas con Dios, no sea orgulloso ni orgullosa. Aprenda a perdonar a unos a otros. No ponga el perdón, hermano, en un lado. Dígale: yo no perdono, que al cabo Dios me perdona a mí. No se engañe. Si usted no perdona, Dios no lo perdona. ¿Se fija? ¿Quién como nuestro Dios? Que en su misericordia Él nos mira y dice: te perdono. Pero ahora ve tú y haz lo mismo. ¿Te acuerdas aquel que te hizo? Ve y perdónalo. Ve, perdónalo. ¿Quieres saber algo? Hay mucho bien para usted de parte de Dios. Aprenda a perdonar a sus ofensores. Incline su cabeza en esta mañana. Aprenda. Es por tu bien. Es por el bien suyo.